Hola, bienvenidos a la clase número 8, la Tierra y su entorno. Esta es la primera parte de las clases que corresponden al módulo número 3, en donde hablaremos sobre el sistema solar y sobre el dinamismo de la Tierra. Los objetivos de nuestra clase, enmarcados en la unidad número 2, son identificar características del sistema solar y de los cuerpos celestes que lo conforman, diferenciar los modelos y teorías referentes al estudio del sistema solar, describir los movimientos de rotación y traslación terrestres, identificar y caracterizar a la Luna como satélite natural y su relación con fenómenos que podemos observar desde nuestro planeta, y además vamos a aprender a interpretar tablas y gráficos, que es algo que forma parte de la evaluación que realiza el Ministerio de Educación. Lo primero que tenemos que conocer entonces es dónde está ubicado el sistema solar. Nuestro sistema solar se ubica dentro de la galaxia denominada Vía Láctea. Nuestra galaxia se denomina así gracias a los romanos y su nombre se puede traducir como camino de leche. Nuestro sistema solar se ubica en uno de los tres brazos de esta galaxia, a unos 28.000 años luz del centro de esta, y podemos verla en ese punto muy pequeño donde dice nuestro Sol. Ahí estaría ubicado entonces el sistema solar. Este sistema solar se estima que se formó hace unos 4.6 billones de años. Está constituido por una estrella principal, que denominamos el Sol, el conjunto de cuerpos que orbitan a su alrededor, los planetas, ¿cierto? Y otros cuerpos celestes, y el espacio interplanetario que existe entre cada uno de ellos. Ya todo entonces va a conformar el sistema solar. Lo primero entonces es el Sol. El Sol es una estrella que para nosotros es grande, pero en realidad es relativamente pequeña en comparación con otras que existen en el sistema solar. Está formada por hidrógeno, helio, carbono y oxígeno. Ejerce una atracción gravitatoria sobre los cuerpos celestes, y es por esto que el planeta Tierra y todos los demás planetas, ¿cierto?, incluidos otros cuerpos celestes, giran en torno a él. Transforma además 500 millones de toneladas de gas hidrógeno en gas helio, y eso es lo que le da la energía y la luminosidad a nuestra estrella, también conocida, ¿cierto?, como el astro rey. Respecto a los planetas que conforman nuestro sistema solar, debemos recordar que estos son 8 y que comienzan con los planetas clasificados como interiores o terrestres, ¿cierto? Porque están formados principalmente por roca. Estos planetas son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Además de presentar una estructura rocosa, tienen atmósfera exceptuando Mercurio, ¿cierto? Y como otro dato, ¿cierto?, a diferencia de lo que podríamos pensar, no es Mercurio el planeta más caliente, sino que es Venus. Y dentro de los 4 solo hemos encontrado vida en nuestro planeta Tierra. Sin embargo, en Marte se ha encontrado grandes cantidades de agua. Los planetas exteriores o jovianos corresponden a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Júpiter y Saturno se denominan comúnmente como gigantes gaseosos por su composición, y por su parte Urano y Neptuno se denominan como gigantes helados por la temperatura que hay en su superficie. Tal como pasa con Mercurio y Venus, a diferencia de lo que podríamos creer, es Urano el que tiene las más bajas temperaturas y no Neptuno, a pesar de que es el más lejano al Sol. Todos estos planetas tienen anillos, sin embargo los de Saturno son los más notorios, y por eso es el único que observamos con esos anillos gigantes. Y otra cosa importante respecto a los planetas tiene que ver con Plutón.
porque Plutón, ¿cierto?, ya no es considerado parte de los planetas, pero no significa que desapareció del sistema solar, sino que debido a su tamaño fue catalogado como un planeta enano. En nuestro sistema solar además existen satélites naturales. Y hacemos la diferencia porque también existen satélites artificiales, ¿cierto?, que están en torno a la Tierra. Estos satélites naturales son cuerpos opacos, no tienen luz propia y orbitan en torno a un planeta. Actualmente nuestro sistema solar está conformado por al menos 146 satélites naturales. Y el más conocido es el nuestro, ¿cierto?, que se denomina como Luna. En la imagen podemos ver los satélites de otros planetas, ¿cierto?, los satélites principales. Los planetas exteriores tienen una gran cantidad de satélites, alrededor de 20 o más, y los que se presentan en la imagen son los más reconocidos. Tenemos, por ejemplo, Titán, también está Europa en Júpiter y las lunas de Urano y Neptuno. En nuestro sistema solar también encontraremos asteroides y cometas. Los asteroides son cuerpos menores concentrados principalmente en el cinturón de asteroides, ¿verdad? Y en la imagen están representados aquí por este color naranjo. Este cinturón de asteroides lo vamos a encontrar entre Marte y Júpiter, y en ocasiones estos asteroides se pueden desviar hacia la Tierra. Por su parte, los cometas que aparecen en la parte superior, ¿cierto?, son cuerpos helados que dejan una estela de gas y partículas, ¿verdad? Están formados por hielo y roca, y entonces dejan esta cola bien característica al pasar. Otra cosa importante de destacar es que meteoroide, meteoro y meteorito no es lo mismo. Tenemos un meteoroide cuando nos encontramos con un pedazo de roca espacial, ¿cierto?, antes de que choque con la Tierra. Si este meteoroide atraviesa nuestra atmósfera, lo conoceremos como meteoro. Y este proceso en el que atraviesa la atmósfera, ¿cierto?, le da esta luminosidad. Y si este meteoro choca con la Tierra, ¿cierto?, lo denominaremos como meteorito. Además de rocas, planetas, satélites, ¿verdad?, en nuestro sistema solar y en todo el universo tenemos estrellas, tal como el Sol. ¿Qué son estas estrellas? Son esferas de gas que producen su propia luz y energía. Recordemos, ¿cierto?, que en diapositivas anteriores dijimos que el Sol transformaba compuestos para producir esta energía. Y solo en la Vía Láctea hay 300.000 millones de estrellas. Nosotros sabemos que el sistema solar, ¿cierto?, está conformado en su centro por el Sol, y que alrededor orbitan los planetas y todos los otros cuerpos celestes, pero en el pasado no se creía que fuera así. Existía una teoría que se denominaba como modelo geocéntrico del mundo, en donde la Tierra estaba inmóvil y constituía el centro del universo, y está representado por esta imagen que tenemos hacia la izquierda. Con el paso del tiempo, los científicos se fueron dando cuenta, ¿cierto?, los observadores del cielo nocturno se fueron dando cuenta de que la Tierra no podía ser el centro, pues algunos de los planetas que se pueden observar desde aquí tenían un comportamiento un poco errático, y entonces se dieron cuenta de que la Tierra también se movía, al igual que los otros planetas, y que en realidad era el Sol el que estaba en el centro del sistema solar. Y este modelo heliocéntrico, ¿cierto?, fue propuesto por Copérnico. Ya sabemos entonces que la Tierra se mueve, ¿cierto?, que no está en el centro de nuestro sistema solar, y la Tierra realiza dos movimientos, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación.
Cuando hablamos del movimiento de rotación, nos referimos a este movimiento que da origen al día y la noche y que dura 24 horas. Tal como aparece en el GIF, ¿cierto? El movimiento de rotación es el que se realiza sobre su propio eje. Además, este movimiento de rotación le va a otorgar a nuestro planeta Tierra su forma achatada, ¿verdad? No es perfectamente circular, sino que es achatada en los polos. Por su parte, el movimiento de traslación es el que se realiza en la órbita, ¿cierto? Que es elíptica, ¿verdad? Tampoco es circular. Y es este movimiento que tiene una duración de 365 días aproximadamente. Hay un excedente, ¿cierto? De tiempo, sobran 6 horas, 9 minutos y 10 segundos que cada 4 años se juntan para formar un día extra. Este movimiento de traslación además da origen a los solsticios de invierno y de verano, en donde tenemos esa diferencia, ¿cierto? De la noche más larga y el día más largo. Otra cosa que generan estos movimientos de la Tierra en conjunto con su eje inclinado son las estaciones del año. Sin la existencia de este eje inclinado de la Tierra, ¿cierto? Si la Tierra no estuviera caída hacia un lado, no tendríamos esta gradualidad respecto a las estaciones del año en un hemisferio y en el otro. Recordemos que nuestra Tierra se divide imaginariamente por la mitad, dando origen al hemisferio sur y al hemisferio norte. Entonces, dependiendo de la cara de la Tierra que dé hacia el Sol, vamos a tener otoño, invierno, primavera o verano en un hemisferio o en el otro. Por eso no es la misma estación para nosotros que para las personas que viven en los países del hemisferio norte. En relación a la Tierra, ¿cierto? Tenemos a la Luna. La Luna es el único satélite natural de la Tierra y como fue la primera en descubrirse, se denominó solamente así, la Luna, ¿cierto? Los otros planetas tienen lunas que se denominan de maneras especiales. Esta luna se traslada y rota en el mismo intervalo de tiempo y es por eso que solo podemos ver una cara de ella. Los movimientos alrededor de la Tierra van a influenciar las mareas, el clima, los vientos y la aceleración de nuestro planeta, ¿cierto? A la velocidad a la que se mueve. Respecto a las mareas, tenemos que la Luna va a ejercer una fuerza de atracción sobre los océanos, elevando las aguas sobre su nivel normal, ¿cierto? Tenemos aquí la Luna y a medida que esta Luna se va moviendo, entonces va ejerciendo una atracción hacia distintos lugares de nuestro planeta generando estas mareas. Según la altura de las mareas podemos clasificarlas como marea alta o pleamar y marea baja o bajamar. Y según la fase de la luna que la origina, ¿cierto? Recordemos que la luna no siempre se ve llena. Las podemos clasificar como mareas vivas, cuando las genera la luna llena o nueva, y muertas, cuando las generan las lunas en cuarto creciente y menguante. Otro fenómeno que encontramos en relación a la luna, ¿cierto? Y sus movimientos tiene relación con los eclipses. Un eclipse se puede definir como un fenómeno astronómico en donde la luz de un cuerpo celeste es bloqueada por otro de menor, igual o mayor tamaño. Vamos a hablar de eclipses lunares cuando la Tierra, ¿cierto?, se encuentre entre el Sol y la Luna, causando que su sombra se proyecte sobre esta y entonces opacándola. Y vamos a tener un eclipse de Sol, que es la imagen de abajo, cuando la Luna se interponga entre el Sol y la Tierra, opacando entonces la luz que nos llega a nosotros desde el Sol y vamos a ver entonces que nuestro día se torna noche. En algunos lugares se nota más, en otros menos, ¿verdad? Ya vivimos esa experiencia y entonces vamos a ver generalmente alrededor este halo de luz que corresponde al sol que está haciendo
eclipsado. Una de las cosas que más se repiten dentro de las preguntas tipo que aparecen sobre este módulo es la interpretación de gráficos y de tablas. Ya se van repitiendo en las distintas pruebas, ¿cierto? Recordemos que son 3 evaluaciones que ustedes pueden dar si es que no aprueban la primera y si es que no aprueban la segunda. Van apareciendo estos gráficos y estas tablas y en algunas ocasiones es un poquito difícil entender qué es lo que nos quieren decir. Y una pregunta que aparece siempre es ¿qué se concluye a partir de este gráfico que tenemos a la derecha que se denomina distancia de los planetas con respecto al Sol? Ya sabemos entonces que las barras de cada uno de los planetas nos dicen qué tan lejos están del Sol. Júpiter tiene una barra muy larga porque es el que está más lejos dentro de los 4 planetas que tenemos en el gráfico. ¿Ya? No estamos hablando de todos los planetas en general, sino de los planetas que están en el gráfico, que son Mercurio, Venus, Marte y Júpiter. Y nos dan 4 alternativas para saber qué es lo que está pasando con este gráfico. Ya sabemos que Júpiter es el que está más lejos y que por lo tanto Mercurio es el que está más cerca. La alternativa A nos dice que Júpiter tiene el tiempo de rotación más largo. En este gráfico no sabemos nada sobre la rotación de Júpiter porque estamos hablando de la distancia que tiene este con el Sol y entonces nos referimos a los movimientos de traslación de los planetas, los que se generan en las órbitas alrededor del Sol. Por lo tanto, esa alternativa no es. La alternativa B nos dice que Marte tiene un año astronómico mayor que Venus. Y en esta parte me quisiera detener, pues los años no tienen la misma cantidad de días para todos los planetas. Para la Tierra son 365 días, pero para los otros planetas, dependiendo de su distancia, esta cantidad de días que se demoran en dar una vuelta completa al Sol va a ser mayor si están más lejos o menor si están más cerca. Por lo tanto, Marte, que está más lejos del Sol, sí tiene un año astronómico mayor que Venus, que está más cerca del Sol y que por lo tanto se va a demorar menos en dar una vueltita alrededor de él. La B entonces sí es nuestra alternativa correcta, pero sigamos viendo por qué las otras no lo son. La alternativa C nos dice que Venus y Mercurio son planetas que tienen un eje de inclinación menor. En el gráfico no hablamos de los ejes de inclinación y por lo tanto no podemos responder nada sobre eso. Y la alternativa D dice que Júpiter, Venus y Marte tienen estaciones del año más largas que Mercurio. Recordemos que estos cambios, ¿cierto? No solo se producen por el fenómeno de traslación que da origen a los solsticios, sino que tiene que ver principalmente con el eje de inclinación. Y aquí no tenemos ninguna información al respecto. Por eso, ¿cierto? Descartando las demás y además conociendo la información del gráfico, tenemos, y les reitero entonces que nuestra alternativa correcta es la B. Luego nos presentan información, pero ahora a través de una tabla y en esta tabla tenemos la distancia, ¿cierto? Que teníamos en el gráfico y ahora nos están agregando aquí el periodo de traslación, que es lo que yo les decía que tiene relación con los años. Tenemos que el año de la Tierra es de 365 días, pero por ejemplo el año de Mercurio es de 88. Y nuestras alternativas dicen, respecto a los planetas con menor distancia del Sol, ya los que están más cerquita del Sol, ¿presentan menor fuerza de atracción? No hay información al respecto. ¿Presentan menor duración de los días? Tampoco hay información al respecto porque no sabemos cuántas horas dura el día ni cuántas horas dura la noche. ¿Presentan menor duración de los años? Eso sí lo podemos saber porque tenemos cuántos días dura un año en cada uno de los planetas y sabemos que los que están más cerca tienen años más cortitos. ¿Presentan menor velocidad de traslación? Tampoco es una información que aparezca en la tabla y por lo tanto nuestra alternativa correcta es la C. Y por último tenemos este gráfico que es bastante similar al anterior, pero en vez de tener los años, ¿cierto? Los días en que se demoran en dar una vuelta, tiene la rapidez de traslación, o sea, cuánto
se demoran en kilómetros por segundo en dar una vuelta al Sol. ¿Cómo se pueden interpretar los datos de esta tabla? Y tenemos 4 alternativas también. Nuestra alternativa A nos dice que los planetas más cercanos al Sol tardan más tiempo en su traslación. Los planetas más cercanos, ¿cierto? Como Mercurio, recorre 48 kilómetros en un solo segundo. Por lo tanto, no se tarda más. La alternativa B nos dice que los planetas más lejanos al Sol recorren menos distancia en su traslación. En este caso, el planeta más lejano al Sol es Marte y sabemos que Marte va a 24 kilómetros por segundo. Demora mucho más. Por lo tanto, eso nos quiere decir que además tiene que recorrer una mayor distancia en comparación con los otros planetas. A medida que disminuye la distancia al Sol, vamos entonces hacia los primeros planetas de la tabla. ¿Los planetas son más pequeños? Sí, puede ser, pero no es una información que nos entregue la tabla. Entonces yo no tendría por qué contestarlo. Sí, lo que necesitamos es interpretar los datos de la tabla, no colocar información que nosotros conozcamos. Y la alternativa D nos dice que a medida que aumenta la distancia al Sol, vamos hacia abajo, ¿cierto? Hacia Marte. ¿Los planetas se mueven más lento? En efecto, se mueven más lento. Y vamos a tomar de nuevo el ejemplo de Marte, ¿cierto? Igual que en la alternativa B, Marte va a 24 kilómetros por segundo en comparación con Mercurio, que recorre 48 kilómetros en un solo segundo. Y eso está dado por la órbita que tienen, ¿cierto?, alrededor de nuestra estrella. Por lo tanto, la alternativa correcta respecto a esta tabla es la D. ¿Qué es lo importante y qué es lo que quiero que recuerden de estas tablas, cierto? Por supuesto que no es solo la alternativa, sino que tienen que fijarse bien en cuáles son los datos que me están entregando y qué es lo que me están preguntando. Porque si se dieron cuenta, a diferencia de las otras, en esta tabla teníamos esta alternativa C, que sí podía ser correcta, pero que sin embargo no era un dato que existía en la pregunta y entonces podemos caer en contestar cosas a la rápida que en realidad no están siendo presentes. Para la próxima clase vamos a ir hacia la unidad número 1, ¿cierto? Partimos desde afuera, desde el sistema solar y ahora nos vamos a enfocar en la Tierra, en su origen, su composición y además vamos a hablar sobre los sismos y los volcanes que también es un tema que aparece recurrentemente en las evaluaciones del ministerio.